Muy buenas tardes, público cuencano y público internacional. Para la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca es siempre un honor y un gusto contar con su presencia aquí en la quinta edición del Congreso Internacional IDEA. Hoy nos convoca la presencia del autor Pablo Alejandro Cabral, adscrito a la Universidad de Querétaro, México, Universidad Autónoma de Querétaro, México, con la ponencia cuyo título es Universidad y Desarrollo Humano, la gestión artística y cultural desde las instituciones de educación superior. La metodología de esta ponencia es la siguiente. El autor Cabral tendrá 20 minutos para su exposición y en los 10 minutos finales, el público podrá hacerle preguntas mediante el chat de Zoom, las cuales pueden ser leídas por mi persona y el autor responderá gustosamente. Bienvenidos a todas y todos. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias, Clara, y gracias una vez más a todo el comité del Congreso Internacional IDEA por permitirme esta participación. Voy a compartir la pantalla y voy a comenzar con mi exposición. Bueno, la ponencia que traigo es Universidad y Desarrollo Humano, la gestión cultural desde las instituciones de educación superior. La gestión cultural desde el ámbito universitario permite un ejercicio de reflexión, praxis, reflexión. No es una idea mía, ya la planteó en su momento Paulo Freire, pero se la tomo prestada por un momento para pensar en lo que es el ejercicio práctico de la gestión, ya que pues debemos pensar en diversas dimensiones de la realidad sociocultural. El desafío principalmente se plantea al momento de ver cómo interpretamos la realidad y tener que interpretarla de una forma transversal. ¿Para qué? Para poder abordar las problemáticas sociales desde la universidad, con proyectos y programas que busquen básicamente generar desarrollo humano de manera genuina, ¿sí? Esto implica pues atender no solo las necesidades institucionales, sino también tener un impacto a nivel social y a nivel territorial, donde la universidad actúa y opera, y a veces incluso en espacios o en territorios donde la universidad no opera de forma presencial. De esta manera, pues básicamente no es otra cosa que atender a las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, las cuales son tres, ¿no? Formación profesional, la investigación y el extensionismo. Y aquí es donde voy a hacer hincapié, que es el área que me toca, ¿no? Entonces, en este trabajo se pone en ejercicio esta última función, ¿no? La del extensionismo, conectada ¿con qué? Con el principio de gobernanza y con el compromiso que debemos asumir desde las universidades frente a lo social, frente a lo cultural, sin dejar de tener esta visión transversal para atender a las dos primeras funciones, que repito, son la de formación de profesionales y la de investigación. Entonces, en esta ponencia, aparte de abordar estos aspectos desde la gestión cultural desde la universidad, voy a poner como caso el primer Festival Internacional de Tango que se hizo el año pasado aquí en Querétaro y que pues abordó lo académico, lo comunitario, lo cultural, lo artístico y lo económico, ¿sí? Este festival fue llevado a cabo por la dirección que está a mi cargo, que es de Enlace y Desarrollo Universitario, dentro de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, es importante pensar la gestión cultural desde esta visión del desarrollo humano, ¿no? Porque la gestión cultural permite desde la universidad este ejercicio de reflexión, praxis y reflexión. Porque la gestión cultural desde el desarrollo humano debe abordar las diferentes dimensiones de la realidad sociocultural, desde este pensamiento complejo
pensamiento transdisciplinario, interpretar la realidad desde una mirada transversal y abordar las problemáticas sociales con proyectos y programas que impacten de manera directa, pero que finalmente busquen generar desarrollo humano de manera genuina. Entonces, ¿cómo planteo pensar la gestión cultural desde como un proceso dialéctico? Bueno, me gustaría comenzar planteando algo que quizás pueda promover un poquito de discusión, que sería interesante, pero que al final lo importante es entender para poder llegar a la comprensión de qué significa esto de gestionar en la cultura, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestionar en la cultura? Primero, pues algunos aspectos esenciales para esta exposición que estoy haciendo es comprender con mayor profundidad a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo cultural, ¿no? No la cultura, sino lo cultural, ¿sí? Para esto podríamos traer a reflexión y como referencia a Paulo Freire, cuando en Pedagogía del Oprimido nos dice o describe más bien a los seres humanos como seres de praxis, o también él les dice seres del quehacer, dando a entender finalmente que lo que el humano hace es lo que lo hace humano, ¿no es cierto? Y el detalle en particular dice, emergen del mundo objetivándolo, pueden conocerlo y transformarlo con su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, lo cultural es propio de la humanidad y es propio del quehacer de la humanidad. Esto significa que donde hay o donde hubo humanos hay cultura. Y es este hacer humano el que construye un principio, de manera individual, pero finalmente se va a comprender este quehacer humano en el ámbito colectivo, ¿no? Es importante que, como en todo el universo, los humanos y la cultura deben comprenderse como un proceso complejo, en permanente movimiento, en constante cambio, por lo que es indispensable que el abordaje de lo cultural se debe hacer desde diversas áreas del conocimiento para poder lograr una mejor y más profunda comprensión de los fenómenos que ocurren dentro de la sociedad, dentro de la humanidad. Entonces, ¿qué debemos entender por gestionar la cultura? Bueno, Alphonse Martinel Sempere dice que la gestión cultural es un mandato social. Esto me encanta, ¿no? Porque es un mandato social, es como un permiso que le dan al gestor cultural, ¿no? Que va dirigido ese mandato a determinados grupos de personas en respuesta a sus necesidades, ¿sí? Y estas necesidades que finalmente están ancladas en una sociedad compleja, ¿no es cierto? Entonces, se puede llegar a concebir la gestión cultural como un espacio en continuo movimiento, en continuo cambio, que se nutre de diversas disciplinas aplicadas a un contexto social que es dinámico también y cambiante, y al mismo tiempo proyectando la búsqueda futura de un cambio o de una transformación. Entonces, gestionar implica movimiento, implica acción, implica un quehacer activo, pero al mismo tiempo no se debe perder esta dialéctica complementaria de la reflexión, ¿sí? No solo el quehacer o la praxis, sino la reflexión, que implica el diálogo con el otro, acordar la acción respetando la otredad, ¿no? Y esta reflexión, ¿sí?, que podemos traducir como diálogo, debe comenzar siempre con la escucha, siempre con la escucha. Primero es escuchar al otro, luego es accionar con el otro, luego es acordar con el otro. En este sentido, me gusta un planteamiento que proponen Héctor Olmos y Santillán Güemes, que al acuñar el término culturar, ellos le llaman cultural, ¿no? Y señalan que el ser humano todo lo gestiona. El ser humano está asignado, marcado por la cultura y luego que todo lo gestiona. El ser humano gestiona la comida, gestiona el aprendizaje, gestiona la vivienda, gestiona la fiesta, ¿no? Entonces es así como me interesa pensar respecto de la gestión cultural como un proceso de quehacer humano inverso en una dialéctica de reflexión, acción, reflexión, en la intervención de la realidad
de una comunidad, de un grupo de personas. Entonces, intervenir la realidad compleja desde un análisis multidimensional, entendiendo esta reflexión, acción, reflexión como un acto concreto en la práctica que busque finalmente la capacidad de construir acuerdos como parte de procesos no solamente intrapersonales, sino interpersonales, o sea, individuales y colectivos, y finalmente que pueda construir comunidad y sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué es pensar la gestión cultural como un proceso de construcción comunitaria? Bueno, pues las comunidades se forman a partir de esto que hablábamos recién, ¿no? Intercambio, interacciones entre los individuos o ciudadanos en un territorio determinado. Entonces se puede entender como grupos sociales en los que convergen individuos que tienen intereses diversos, necesidades diversas y al mismo tiempo intereses y necesidades comunes o acuerdos comunes que hacen de lo colectivo el medio para lograr los objetivos que llevan a cubrir estas necesidades o estos intereses que seguramente individualmente no los podríamos concretar, ¿no? Entonces, la gestión cultural, a partir de la construcción de proyectos, ¿sí? De proyectos que hacen a este conjunto de individuos, a estos intereses, a estos escuchas, propicia pues finalmente la integración de una acción conjunta entre individuos y en este caso instituciones como las universidades, ¿no? Donde finalmente tal vez la universidad termina siendo este enlace que permite transformar una realidad, ¿no? Que permite pasar de una realidad vivida, o sea, de la realidad concreta, a una realidad deseada o imaginaria, ¿sí? O ideal, aunque, digamos, no me gusta mucho el término ideal, pero ideal, ¿no? Entonces, para lograr estos procesos de construcción de comunidad, uno de los elementos principales es el diálogo y la apertura a la participación de todos los actores que están involucrados o que van a ser directamente afectados por esta transformación. Para ello, el quehacer de la gestión cultural se debe construir desde y con y por los sujetos a los que les es pertinente esta transformación sociocultural. ¿Sí? Esto implica la participación de todos los actores y sujetos involucrados en un proyecto, ¿sí? Promoviendo un espacio. El proyecto termina siendo un espacio y creo que también se inicia siendo un espacio de comunicación, de negociación, de respeto y de construcción de valor común. Entonces, ¿qué es esto de la gestión cultural desde la universidad? Desde esta acción sustantiva que es el extensionismo. Bueno, gestionar lo cultural desde la universidad pública pues, conlleva ciertas características particulares, ¿no? Que obligan directa o indirectamente a que los proyectos cumplan o deban cumplir con singularidades particularidades, que demanda la institución llamada universidad. Hablamos al inicio de las tres funciones sustantivas, ¿no? La docencia, o formación profesional, la investigación y la extensión. Entonces, al pensar o promover proyectos culturales, yo creo humildemente que es importante que se piense en el área académica o formativa, en el área de investigación y generación de conocimiento y en el extensionismo universitario, ¿no? Entonces, intervenir en el campo de las necesidades sociales puede ser una elección, pero para quienes estamos en las universidades públicas es también una obligación, porque no debemos dejar de tener en cuenta que somos funcionarios o más bien servidores públicos. Entonces, cuando hablamos de proyecto social, lo entendemos como toda una acción social individual o grupal destinada a producir transformaciones en la realidad, en esa realidad, que involucra y que afecta a un grupo poblacional, ¿no? Pensar el extensionismo universitario como una praxis implica entonces un abordaje inter y transdisciplinario con compromiso social, con compromiso ético, con compromiso político, desarrollando la creatividad y la innovación y promoviendo la cultura en todos sus niveles.
Entonces, al pensar y promover proyectos desde la universidad, debemos ampliar la visión para considerar el impacto de transformación que estos pueden tener en el mediano y largo plazo. Esto debe involucrar a la comunidad que recibirá el impacto directo de la transformación, pero se debe atender también el impacto potencial en nuestra comunidad universitaria y al mismo tiempo la posibilidad de generar conocimiento para poder abordar las tres actividades sustantivas de la universidad. En este sentido, el proyecto se enriquece y sus alcances también se extienden, ya que se deben atender a diversas necesidades, ¿no? Entonces, visualizar la gestión desde la universidad implica entender las características de los sectores institucionales que actúan para definir las herramientas y recursos adecuados, para de esta manera actuar de manera efectiva y participativa. Entonces, el proyecto se convierte desde el inicio en un espacio de diálogo y de reflexión entre la universidad y los sectores a los que la universidad tiene alcance. La universidad, entonces, planteemos la universidad como un agente de transformación sociocultural. Entonces, la universidad como un agente de cambio debe ejercer en su accionar la responsabilidad que conlleva este contrato ético que firma con la sociedad y que es la que le da la autorización para operar. Las instituciones de educación superior tienen el deber de actuar transformando realidades de los individuos y de las comunidades en las cuales tiene alcance y presencia. Debe propiciar el desarrollo humano de manera genuina, generando espacios donde los individuos, de manera personal o colectiva, puedan desarrollar al máximo sus potenciales. Esto es parte del principio de gobernanza que las universidades públicas deben y tienen que ejercer para el desarrollo de sus comunidades, ¿no? En este sentido, debemos crear oportunidades en las que la universidad actúa como promotor del cambio y la transformación a través de sus proyectos y programas en los que buscan, con el extensionismo, articular la formación de sus estudiantes, la generación del conocimiento y lo cultural que hablábamos al inicio. Entonces, voy a contarles un poquito, eso está todo muy bonito, muy teórico, ¿no? Las palabras suenan bonitas, pero cuando te vas a la realidad te golpea. Entonces, yo les voy a contar un caso práctico de este pensar o repensar el extensionismo y la gestión cultural desde la universidad, que es el primer Festival Internacional de Tango que hicimos el año pasado. Este es un ejemplo de construcción de un proyecto artístico y cultural de extensionismo universitario donde se describirán las características que integraron los aspectos mencionados en todo, que mencioné con anterioridad, ¿no? Primero, la idea. ¿Cómo surge crear un festival internacional de tango aquí en Querétaro, en México? Dirán ustedes, o sea, pensaríamos un festival de tango en Buenos Aires, ¿no? Que eso es en Querétaro. Bueno, la idea parte porque en el año 2021 la universidad estaba creando una vacuna en contra del COVID y realizamos un concierto de tango argentino aprovechando la Camerata Porteña que estaba de gira aquí por México, que son los grandes exponentes de la obra del maestro Astor Piazzolla, y generamos un concierto a beneficio de la vacuna como parte de la campaña de procuración de fondos. A raíz de esta actividad, se acercó parte de la comunidad tanguera de nuestra ciudad con la que comenzamos a tener un diálogo, a conocerlos. Esto nos permitió descubrir que la comunidad tanguera era mucho más grande de lo que imaginábamos, ¿no? Era un grupo que incluso estaba en su mayor parte compuesto por egresados de la universidad, egresadas de la universidad, o sea, profesionales que salieron de la universidad de diversas carreras. Entonces, ahí comenzamos un diálogo con este sector, con esta comunidad, para saber sus inquietudes, entender que venían desde hace muchos años con un trabajo constante de divulgación del tango y al mismo tiempo disfrutando el tango, ¿no? Entonces, poco a poco surgió la idea de hacer un festival que pudiera visibilizar el sector, atraer más gente, formando público, y apoyándolos, ¿no es cierto? Entonces aquí aparece lo comunitario, ¿no? Dentro de lo comunitario,
Comenzamos a principios del 2022 a gestar la idea a través de una serie de reuniones que mantuvimos con la comunidad, no solamente ahora de Querétaro, sino también del Bajío, ¿no? Del estado, de estados que están colindantes a Querétaro, ¿no? A Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, y así luego de varias juntas con artistas, creadores, surgió la idea de crear el primer Festival Internacional de Tango. Esto incluyó por parte de la comunidad una participación muy activa de artistas locales y de artistas de otros estados que quisieron participar, que sugerían ideas de cómo conformar un festival, porque aunque no lo crean, tienen sus matices y características muy particulares. Los tangueros y los milongueros se llaman, que son los que bailan en la milonga, ¿no? Entonces, desde el principio, el mensaje que nosotros bajamos era que el festival es de la comunidad y para la comunidad, que era su propia fiesta y que necesitábamos que todos participaran, que todos asesoraran, que todos dieran idea y nosotros íbamos a poner el trabajo, ¿no? Entonces, el diálogo y la escucha, la participación comprometida de y para la comunidad fueron las condiciones iniciales que gestaron este proyecto. El alcance, bueno, al comenzar a estructurar el formato y las características del proyecto, se consideró los elementos indispensables que debía contener el festival. El festival debería abordar un eje académico, el festival debía abordar un eje artístico y profesionalizante y debía abordar un eje cultural. Entonces, lo académico se planteó a partir de profesionalización, de talleres, de capacitación para los artistas, y también el impacto que estas capacitaciones iban a tener de manera directa sobre nuestros estudiantes de música, de danza, de teatro. Luego lo artístico a partir de combinar una programación con una curaduría particular, donde íbamos a hacer un mix entre espectáculos gratuitos y abiertos a todo público para trabajar sobre la formación de públicos y al mismo tiempo, pues trabajos que espectáculos que tuvieran una cuota de recuperación y que nos permitía autofinanciar el festival, ¿no? También se diseñaron y activaron redes sociales específicas para el festival con la finalidad de aprovechar al máximo estos canales de difusión y promoción de las actividades. Y finalmente los actores, ¿no? Que fueron los principales dueños de este proyecto y dueños de este festival, que fue la comunidad tanguera, a los que se sumó también algunos gobiernos municipales y emprendedores de gastronomía y productos, gastronomía argentina y productos vinculados con el tango como zapatos, vestimenta, y bueno, y así fue que nos lanzamos a hacer este festival, ¿no? Las actividades de activación, hicimos actividades de activación previa, donde estos artistas de la comunidad iban a hacer intervenciones en espacios y esto empezó a generar mucho ruido, ¿no? Que empezara a resonar mucho el festival. Los resultados del festival, bueno, a ver si puedo reproducir el video. No sé si está para que se escuche. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir con sonido. Ahí está. Ahora sí, resultados de este primer festival. Agradezco como poderlo. Entonces, mientras que suena y se ve el videíto, tuvimos actividades en 5 sedes, en 2 municipios, 5 clases magistrales, 3 días de espectáculos artísticos, más de 70 artistas en escena, un impacto en más de 200 estudiantes y... Bueno, está bonito, pero ahí lo dejamos por el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo, Clara? No te escucho, pero... Bueno, yo sigo y tú cualquier cosa me... Estamos con el tiempo exacto. ¿Ya cumplido? Concluir? Sí. Ok, entonces voy a concluir, ¿no? Lo que se viene, no, porque como esto estaba preparado con anterioridad, pues lo que se vino
fue el segundo Festival Internacional de Tango, que lo acabamos de terminar, y a raíz de esta gestión, este trabajo de gestión universitario, creamos dentro de la universidad y por primera vez históricamente en México un centro de investigación en estudios del tango. Creamos una cátedra de estudios musicales que se llama Astor Piazzolla, con un convenio con la Fundación Astor Piazzolla de Argentina. Creamos la Compañía Universitaria de Tango, que ya tuvo su debut artístico, y realizamos este año el segundo festival. Hace apenas 2 semanas terminamos, donde tuvimos más de 2,000 asistentes, 80 artistas en escena, 2 espectáculos internacionales, 7 nacionales, 3 milongas, talleres profesionalizantes, masterclass. Entonces, finalmente, ¿qué es pensar la gestión cultural desde la universidad? Pues yo creo que es un modo humano de hacer humanidad. Y en este sentido creo que la universidad tiene un compromiso y una obligación de ser partícipe de la construcción social de una realidad que finalmente sea más justa para todas, todos y todes. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia de nuestro compañero Pablo Alejandro Cabral. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos disponibles. Veamos el chat. Bueno, yo sí que tengo una observación. Me parece súper interesante el tema de que, por una parte, teniendo una cultura tan fuerte sobre lo propio de México, lo étnico, lo azteca, y lo mexica, de pronto haya surgido una necesidad social de introducir una poética que, si bien es cierto, es hermana, porque es de uno de los países latinoamericanos, sin embargo no es propia de México. Y me parece súper interesante cuando usted aborda el tema de que la vinculación con la comunidad debe producirse más desde una necesidad de la comunidad misma que desde el pensamiento social y las reflexiones propias de la universidad. Entonces, claro, es algo así como medio sui generis, pero bastante interesante el poder abrazar las poéticas hermanas y las no hermanas también, ¿por qué no? Dentro de una comunidad. Yo felicito muchísimo porque pues esto demuestra mucha flexibilidad al momento de hacer la vinculación. Generalmente pensaríamos que la vinculación tiene más que ver con las necesidades profundamente humanas, con tal vez las carencias de la sociedad, y hoy se ha demostrado que no siempre es así, que un festival de tango de una cultura extranjera puede realmente satisfacer de manera plena las necesidades de una comunidad. Y eso de verdad es sui generis y muy bonito, muy bonito. Sí, o sea, no sé si, o sea, yo discutiría lo de sui generis, porque sui generis así suena como muy romántico, y esto no es romántico, digamos, es concreto. Hay una realidad, hay investigadores, aquí hemos conocido y hemos ampliado el conocimiento de la comunidad, hay investigadores que están están recabando la información de la historia del tango en México, por ejemplo, y me enteré en este último festival que conocí a estos investigadores mexicanos que desde en la década del 20, en las escuelas de México se enseñaba tango y otras expresiones folclóricas latinoamericanas como una forma de defensa y una lucha contracultural sobre la influencia de Estados Unidos en México y de esta colonización cultural gringa en México. Entonces,
Y finalmente, pues estamos hablando de que el tango es un patrimonio, no es argentino, ya es un patrimonio cultural de la humanidad. Eh, pero independientemente de eso, hay una comunidad muy grande, muy grande. En nuestras redes sociales del Festival Internacional de Tango WAC están las imágenes donde los talleres que dieron los maestros campeones del mundo que pudimos traer aquí, que son artistas escénicos y bailarines de tango, tenían 70, 80 personas que pagaron para tomar un taller y tuvimos 180, 160 personas entre los dos talleres, o sea, no. Y la asistencia que tuvimos al festival, te podría decir que habría un 5% que eran argentinos. Eran todos mexicanos que estaban, que practican el tango, que bailan el tango, que tocan el tango, que escuchan el tango. Entonces, digamos, las necesidades de esa comunidad eran reales, eran concretas, y lo que nos permite la universidad es institucionalizar la creación del centro de investigaciones registrado dentro de planeación en la universidad como cualquier otro centro de investigaciones en arte y humanidades, los convenios internacionales que hemos mantenido, la creación de la cátedra Astor Piazzolla, que por primera vez en la historia de la universidad tengamos una compañía universitaria de tango donde en un año tenemos 16 integrantes, entre egresadas y egresados, docentes, personal docente y estudiantes de distintas carreras que están con práctica permanente. Tenemos un taller de tango abierto de manera permanente durante todo el año, donde tenemos no menos de 30 personas inscritas. Entonces, pues había una necesidad y hay una demanda de otro tipo de expresiones artísticas latinoamericanas. Por algo resonamos con eso también, ¿no? Esto que tú decías, tanta cultura folclórica, pero por algo resonamos con eso, por algo resonamos con la música andina, por algo resonamos con nuestros folclores que atraviesan Latinoamérica de norte a sur, ¿no? Y porque creo partimos desde una cultura muy similar que es la amerindia, ¿no? Aunque el tango no precisamente parte de lo amerindio, porque podemos hablar de los gauchos y ellos sí que tienen mucho más que ver con lo étnico de Argentina. Sin embargo, el gaucho parte del mestizaje, el tango aparece desde la milonga, y la milonga viene la milonga campera, que era interpretada por los gauchos en el campo, en la pampa, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene influencia de la música andaluza, tiene influencia del flamenco, como por ejemplo el huapango mexicano, que los orígenes son música flamenca y música española. Entonces, digamos, somos resultado de un mestizaje, esto está más que claro. Somos resultado de un mestizaje, ¿de qué? De todo. claro. Por eso Además, resonamos con estas expresiones, ¿no? Y ese mestizaje es el que, sostengo yo, humildemente, enriquece muchísimo nuestra cultura. Porque, bueno, para empezar, no hay culturas puras, pero para terminar, hay culturas que están bastante estancadas dentro de una forma muy endogámica hacia adentro, hacia sí mismas, y Latinoamérica sí que tiene una riqueza multicultural que creo yo que es una de las fortalezas. Lo interesante también tiene que ver con las políticas culturales de cada institución, porque, por ejemplo, aquí en nuestra institución las políticas culturales sobre la vinculación van alrededor de cubrir carencias y vulnerabilidades. Es decir, encaminar nuestros proyectos hacia quienes están o son, más vulnerables en nuestra sociedad. Esto pues haría pensar, yo soy profesora de danza, haría pensar, cómo encaminar un proyecto que pueda ayudar a que
las personas que están en la vulnerabilidad puedan utilizar la danza para mejorar su situación o su condición. Sí, y aparte entender el extensionismo en toda su magnitud, porque la vinculación social es solo un sector del extensionismo, es solo un sector del extensionismo, no es el extensionismo por completo. Entonces, también creo que hay una cuestión hasta epistemológica de la comprensión del extensionismo y del rol que la universidad tiene dentro de la sociedad, ¿no? Y las carencias no son solamente económicas, las carencias no son solamente de salud, las carencias también son culturales, son artísticas, son atender, también nos compete atender a las minorías, y las minorías no son solamente los pueblos indígenas, las comunidades LGBT más, o no, hay minorías también a nivel expresión y gusto cultural. Y como finalmente la cultura es un ejercicio y dentro de los derechos culturales los individuos tienen el derecho de practicar la cultura que deseen y ejercer la cultura que deseen, esto atiende también a los derechos universales culturales, ¿no? La libertad. Yo creo que en eso radica un poco la seguridad y la calidad de vida. El poder ejercer libremente, como tú lo has dicho, pues, un gusto, una sensibilidad, una inclinación hacia tal o cual poética y que la universidad pueda llenar esa carencia que puede ser más emocional de gusto o de poéticas artísticas que únicamente carencias o vulnerabilidades que no son únicamente, que vaya, que son tamañas, pero pues sí, el poder atender a diversos sectores y no pensar en diversidad o en otra edad como solamente aquellos que están en vulnerabilidad, eso nos da como una sensación de mayor libertad para poder accionar dentro de la comunidad. Muchísimas gracias por esta apertura del horizonte respecto del extensionismo. Tenemos aquí un comentario de Pamela Jiménez. Dice, felicidades, qué gran trabajo de gestión cultural que implica un compromiso ético y social tan grande. Excelente. José Villasís también nos comenta, excelente, hasta pronto. Muchísimas gracias a Pablo Alejandro Cabral, muchísimas gracias al público que está presente hoy. Para nosotros, pues, es una meta más que se ha cumplido con muchísima satisfacción. Estamos siempre prestos y disponibles para este tipo de conocimiento y de intercambio, sobre todo, sobre el conocimiento y las culturas. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Un gusto, hasta luego. Ok, muchas gracias, creo que ya. No, gracias Clara a ti y gracias a todo el equipo de IDEA por siempre atendernos y cuidarnos tanto. Vamos por el sexto. Muy bien, vamos por el sexto, eso es. Aquí le comparto mi mail. Por si acaso, en algún momento podemos intercambiar ideas. Sí, creo que de hecho nos conocemos, hemos tenido una plática porque yo fui parte de la realización del convenio con Cuenca. Ay, qué maravilla. Entonces, creo que cuando se hizo, tú no sé si finalmente sí publicaste en este libro que sacamos, claro, de ahí te ubico, Clara. Cuando me dijiste yo soy de danza, dije, ahora de ahí te ubico. Pues que tuvimos sí, una junta, sí. Así es. Debemos seguir intercambiando proyectos y yo con mucho gusto de colaborarles en todo lo que necesiten. Pues ahí está mi mail, Pablo. Y listo, ya lo tengo registrado. Estoy a las El mío es fácil, es pablo.cabral@uacu. Pablo.cabral@uacu.mx. Mira, ahí ya te lo mandé todo en minúscula, nomás me puso ese es mi correo, ahí también a tus órdenes.
Creo que por ahí yo también dentro de nuestro cuerpo académico en investigación, yo trabajo sobre artes escénicas. Mi línea de qué chévere. investigación es transdisciplinaridad, eutonía y escena. Entonces, ahí cuando quieras también puedo compartirte publicaciones que he hecho y que están muy vinculadas al teatro y la danza, porque es el cuerpo en escena, ¿no? Entonces, creo que ahí pueden haber cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, también comentarte, los bailarines que trajimos, que dieron los talleres, son dos artistas escénicos que combinan el tango, el teatro, los recursos fílmicos, la danza contemporánea y la actuación. Trajeron un espectáculo aquí y unos talleres que son, pero que te rompieron la cabeza no solamente a los estudiantes, sino también a toda la comunidad de aquí. Y como en su mayor parte las compañías que tenemos aquí de tango son escénicas, o sea, no solamente bailan, sino que montan espectáculos, fue una muy buena elección traerlos a ellos porque tuvo un impacto impresionante, impresionante. Entonces, Qué pues ahí, maravilloso. para que si en algún momento tienen posibilidad, se los pueda recomendar para que vayan allá a la universidad, creo que les sacarían muchísimo provecho, ¿eh? Con mucho gusto. Seguro que les diremos a nuestras autoridades a ver si es que A ver si podemos. sueltan un peso. Así Bueno, es. Clara, qué gusto y nos vemos. Muchísimas gracias por todo. Listo, estamos en contacto. Adiós. Bye. Gracias. Hasta luego.